Hernán Cadavid. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Yo ya estaba preocupado porque yo dije, estos programas avanzan y a mí Andrés nada que me invita, pero se llegó el día. ¿El Cadavid de dónde? Pues yo hablo mucho con mi papá y le pregunto de dónde esos Cadavid y lo referencia entre esa montaña de Girardota y Don Matías. 2018, proceso, antes habías hecho un acompañamiento a un hombre como Álvaro Uribe en lo jurídico. Cuando termina esa etapa del gobierno, el presidente Uribe y entra Santos, muy rápido empiezan a hacer una narrativa de que Uribe estaba solo. Y entonces yo escribo una columna que se llamaba La soledad de Uribe. Muy especial. Estamos en Diálogos con Andrés. Diálogos con Andrés. Hola, nos volvemos a reencontrar en Diálogos con Andrés, programa número 53. Y hoy quiero darle un espacio a un hombre que es un excelente representante a la Cámara, que hace parte de mi partido Centro Democrático y un hombre que tiene una condición jurídica, de preparación, de capacidad y que ha hecho un excelente Congreso 2022 hasta el 2025. Hernán Cadavid. Hernán, Andrés, ¿cómo estás? muchas gracias. Bienvenido a Diálogos con Andrés. Pues muy contento. Yo ya estaba preocupado porque yo dije, estos programas avanzan y a mí Andrés nada que me invita, pero se llegó el día. Entonces no hay plazo señor, que no se venza. apenas van dos cámaras. Ah, Va Juan Espinal Sí. y Oscar Darío. me parece muy Y bien. entonces dije, Hernán, hay que invitarlo y a los compañeros de la Cámara también hay que hacerlo. Así es. Bienvenido. Andrés. Bueno, muchas gracias. Además, aquí estábamos hablando antes de este salón bellísimo, lleno de Hermoso. historia, además, con un marco muy lindo, así que estamos listos para conversar. Así es. Nacido en el área metropolitana norte, Sí, señor, Barbosa, en Antioquia. Barbosa, 1900. 86. O sea que usted es un joven en el Congreso de la República. Pues Andrés, ahí relativamente joven. Hay ya gente mucho más joven, pero Eso ha evolucionado mucho, ¿cierto? esto se ha avanzado mucho, hay personas llegando con mucha juventud, pero yo siento que las cosas se dieron en un momento donde ya había un avance, mayores elementos para tomar decisiones, para tener la firmeza que corresponde cuando toca hacerlo, y pues llegamos en el momento que era. Hernán Darío Cadavid Márquez. ¿El Cadavid de dónde? Pues yo hablo mucho con mi papá y le pregunto de dónde esos Cadavid y lo referencia entre esa montaña de Girardota y Don Matías, como entre Perfecto. todo ese valle de Aburrá y trepándose a Don Matías. Norte. Pero norte, pero el viejo, el abuelo, se va a Yolombó. Nordeste. Así es. Y entonces entre norte y nordeste de Antioquia echan raíces los abuelos y mis papás ambos nacen en Yolombó. Ah, sí. Así es. O sea que el norte de 17 municipios, el nordeste de 10 municipios, ahí estás. Así es. En ese eje. Y luego, pues avanzados los años, cuando ese nordeste estaba mucho más distante en términos de vías y otras tantas cosas, las personas iban buscando mayor acercamiento a Medellín. Y entonces se instalaron en Barbosa. Claro. Entonces, entre ese norte de Antioquia, norte del Valle de Aburrá y nordeste de Antioquia, se ha hecho todas estas generaciones de mis abuelos, mi papá y la mía. Del Cadavid. Sí, ¿Y claro. el Márquez? También. También. Yolombinos. Ah, Eso Yolombino, Sí, ok. plenamente Yolombinos. Ahí sí no identifiqué y me daba la tarea de buscar si había raíces en otros municipios en Yolombó. Por eso yo muchas veces digo, o me preguntan, ¿usted de dónde? De Barbosa y Yolombó. Yo, de las dos. De las dos. Y ese norte y ese nordeste con la vía que están uniendo el río Magdalena y el río Cauca, esa transversal, va a disparar la región del nordeste, sobre todo. Claro, vías del NUS. Eso es lo que uno hace, Andrés, senador hace 20, 25 años. Tardaba 2 horas y media, Así 3 horas y media de Medellín a Yolombó. Hoy usted tiene un avance enorme también por el nordeste y por supuesto por las vías hacia San José del Nus, cruzando a toda la región del Bajo Cauca. Estudiabas en Barbosa. ¿Qué tal como Barbosa, estudiante? Antioquia. Yo tengo que hacer una declaración. Contala. Indisciplinado. ¿Ah, sí? Sí. Sí. Sí, indisciplinado, de necedad, nunca de malos vicios, No. pero no el más juicioso. Pero todo eso visto en un contexto de pueblo era una infancia y una adolescencia Claro. muy chévere. Yo hoy le agradezco mucho. Claro. Porque, Andrés, los pueblos, crecer en un pueblo le permite a uno no sentir distancias entre el que tiene y no tiene. Completamente. O entre el de la falencia y el que no. Acerca mucho. Y uno reduce esas diferencias y las entiende muchas veces más.
Y a veces uno fue también el que tuvo las falencias, definitivamente. Indisciplinado, pero buen estudiante. Sí, me fue bien. Había unas materias que se me daban mucho ¿Cuáles? más. Todo lo que era español, para mí, buenísimo. ¿Y los números qué tal? Ahí nos dábamos puños cada Sí. rato, sí. Dios. Pero todo lo que era educación física lo pasé muy bien. ¿Ah, sí? Porque ¿Te gustaba el deporte? pues su adolescencia o su juventud, Andrés, era el fútbol. La mía fue el ciclismo. Ah, que ¿sí? hice varios años de vueltas del porvenir, futuro, ¿Verdad? campeonatos nacionales. ¿Cuándo Claro. estuviste en la Vuelta al Porvenir? Año 2005, ¿Verdad? Boyacá, Colombia. ¿Y la corriste? La ¿Con qué corrí, equipo? La Liga de Antioquia. ¿Verdad? ¿Y cómo te fue? Claro. Bien, la ganó Fabio Duarte, que Dios terminó mío. siendo un gran campeón Claro, mundial. claro. Me tocó una generación Sub-23. de compañeros, claro. Y estuvo hasta hace poquito en EPM. Exactamente. Sí, señor. Somos de esa misma generación, todo ese grupo. Rigoberto era un año menor y ahí avanzábamos todos. ¿Y eras bueno bajando, subiendo o Me iba planeando? mucho mejor la subida. ¿Verdad? Porque aquí donde me ve ya estoy gordo comparado con, Por Dios, hombre. con lo que era esa época. Seguir muy delgado. Entonces, pues imagínate, me iba muy bien. Entonces usted subiendo. entrenado todas las mañanas en Matasano. Siempre. En la ruta era o los Matasanos, Matías, Santa Rosa, o a veces otros fondos, y nos veníamos hasta Río Negro, para quienes conocen Barbosa, Sí, claro. Bello, Glorieta Río Negro, o salíamos hacia el nordeste, Cisneros, cuando eso no estaban todos esos desarrollos. ¿Y todavía Alto de la montas en Quiebra. bicicleta? No, Andrés, muy suave. No. Ya cuando salgo es un carácter menos que recreativo. Pasan los recreativos de lejos, de largo. Ah, sí. Porque aun cuando hay que sacar tiempo para todo, la bicicleta a veces no es tan sencillo. Vestirse, la cicla, salir, la ruta y todo eso, y pues el trabajo a veces no deja tanto. Acaba de terminar el Giro de Italia. Sí. La pelea era entre el Toro, no de Urrao, el Toro de México, Sí. y Richard Carapaz, ecuatoriano. Ecuatoriano hecho y formado En Colombia. Así es, Vuelta a Colombia la ganó. Muy puntualmente en suroeste. Completamente. Y en el Carmen de Iboral. Así es. Allá llegaba una generación de corredores ecuatorianos cuando apenas empezaban a tocar la puerta y decían, ¿qué es lo que tienen los colombianos? Yo me tengo que ir a entrenar a Colombia. Y llegaban al oriente antioqueño. Y ahí apareció Carapaz. Y ahí aparece Carapaz. Así es. Y ha sido un gran Los corredor. italianos le dicen Carapaza. Sí. ¿Ah? Pero mire ese Giro que el sábado todos estábamos esperando que Richard le quitara de pronto al Toro mexicano el Giro, y aparece Yates y les mete 6 minutos. Sí. Raro eso en el ciclismo, ¿no? Pero es como... ¿Usted cómo lo analizó? Es como en la política, como en la vida. Nunca nada está definido Así hasta es. que esté definido. Y le quiero decir, senador Andrés, una de las cosas que a mí más lecciones de vida me dejó fue el paso por el ciclismo. Porque uno termina haciendo analogías Claro. del día a día, de cuando te descuelgas y te zafaste del pelotón. Claro. Y cuando dices, tengo una de dos, o en el pelotón Así de la vida es, inclusive. Así es. O de la política, o en lo que Totalmente. quieras. Me descolgué y me bajo de la bicicleta, o guerreo y vuelvo y entro. Así es. Entonces ese espíritu uno lo trasladó en muchas cosas, y a mí la bicicleta me salvó. Yo puedo decirlo, Andrés, senador en materia de protección de disciplina. Claro, porque hábitos correctos. Una generación de colegio que yo lamento mucho, gente buena de pueblo, Nos pasó a todos. se perdieron sus proyectos de vida en el camino porque Completamente. la graciecita de la droga en el colegio Claro. frustraron sus proyectos de vida. A mí la bicicleta me hizo una esfera de protección que me permitió seguir. Completamente. Y me quedo con la frase de Richard Carapaz cuando terminó la etapa. Habíamos unos más fuertes, pero había uno más inteligente. Ah, sí, claro. Así Les es, ganó de inteligencia, así es. ¿cierto no que sí? No todo es fuerza bruta Así es, así o es. resistencia, es inteligencia. Totalmente. Y es así. Y así es la vida. Yo trato de trasladar siempre eso. Y uno no se da cuenta, pero cada que va en un día a día de la vida, uno dice, resisto Claro. este Hay que premio mantenerse en el montaña, lote. En el lote. Y si se zafa, respire a su paso y vuelve y entre. Esa es la vida. Bueno, esa es la vida. así Universidad Medellín. Universidad de Medellín, Otra etapa de la vida muy importante. una etapa muy importante para mí y muy dura al principio, porque como yo vivía en Barbosa, al norte del Valle de Dios. Aburrá, Sin pues, metro, transporte había, pero era un viaje muy largo. muy largo. Entonces yo Más decía, avanzada el área metropolitana sur que el área metropolitana norte. que es un debate largo Totalmente. que usted conoce más que Totalmente. nadie, lo que ha pasado allí, y que yo creo que vale la pena hacer el paréntesis, plantear esa necesidad. Así es. El norte del Valle de Aburrá ha crecido de una manera que exige mejores condiciones de transporte, de infraestructura,
para esa época no la había, estoy hablando del año 2006. Imagínate, Entonces era todavía todo más difícil. te tocaba madrugar. Duro, entonces era la madrugada, por aquí hay un compañero mío, véalo por allá, está mirando. sí? Sí. Te vino Entonces, a visitar. no, después me iba a visitar, ya no para estudiar, no. les gusta irse de rumba para Barbosa. El tema es este, Andrés, era una época difícil al principio porque era trasladarse desde Barbosa hasta la Universidad de Medellín, entonces había que salir Largo 3 horas trayecto. antes, Así es. estudiar y terminar, Y 3 horas para volver. y 3 horas para volver. 6 horas diarias. Era muy agotador, pero iba enseñando lo mismo de lo que hablamos. Uno a veces cuando tiene la comodidad, el recurso de apoyo al pie, lo da por descontado. Sí, señor. Cuando toca un poquito de exigencia, Sufrir. cualquier otra ayuda que llega se valora mucho más y Total. no se da por hecho. Total. De ese proceso de la Universidad de Medellín, del proceso de Barbosa, ¿cuándo Hernán Cavill decide estudiar Derecho? Andrés, yo lo tenía muy claro toda la vida. ¿Verdad? Toda la vida. Yo inclusive cuando terminaba el colegio y ya pues llegan los afanes de la juventud y de las familias de decir usted qué va a estudiar, yo les decía a mis familiares, paren que yo voy a estudiar Derecho, pero yo sé cuándo lo hago. Déjenme montar en bicicleta más. Ah, ¿verdad? Y me monté 2 años más con total libertad hasta que ya no quedaba más. ¿En qué edad te bajaste de la bicicleta? Eso era 19, 20 años. Muy Cuando joven. yo ya entendía y no era consciente que nos encantaba la bicicleta, pero que no íbamos a ser un corredor estrella. Eras un gregario. Era un gregario. Y ahí le hablo ahorita de más enseñanzas de vida del gregario. Así Entonces, pero Andrés, siempre tuve claro que yo me sentía cómodo en esa carrera, en ese oficio. ¿Tenés sin tener familiares en Derecho, abogados? Ninguno. vínculos. Ni mi familia es de la política, Además. ni nada que se le parezca. O sea, que no tenías un marcador ahí. No, ahora, digamos que hay que hacer un homenaje que lo hago las veces que sea necesario a mi papá. Porque mi papá, sin lograr ser profesional, con mucha dedicación, se convirtió en un gran funcionario de los municipios del Nordeste. Cuando hacía en el papá? aquellas épocas nombraban a los alcaldes. Sí, señor. Mi papá era secretario de gobierno, acompañaba, asesoraba, y toda esa experiencia le terminó sirviendo para ser un hombre al final ya de su etapa laboral, muy ilustrado en los detalles de la administración pública, de lo pequeñito. Así es. Para mí era una referencia, pero nunca me dijo usted tiene que hacer, usted tiene que estudiar esto, jamás. Entonces hoy aprovecho y le agradezco, papá, que se que va a ver este Completamente. programa. ¿Qué hace hoy? No, él es un hombre pensionado, enamorado como usted de los, yo diría más que los caballos, de los mulares. De los mulares. Y tiene un Una belleza. mular De los orejones. que ya nos quitó el puesto a todos los demás hijos. Porque ¿Verdad? Sí. tiene la prioridad en él en todo. Qué belleza, Sí, qué sí, sí. belleza. Entonces es un hombre que hoy vive tranquilo y a mí me gusta mucho que sea así. 2018, proceso. Antes habías hecho un acompañamiento a un hombre como Álvaro Uribe en lo jurídico, asesor. Sí. Estuviste en La Habana Sí. haciendo proceso también en ese proceso de paz del gobierno Santos y las FARC. Y llegas a buscar en la lista a la Cámara por Antioquia la posibilidad de ser representante. Sí, senador, pero eso tiene un antecedente muy bonito y es que yo me voy incorporando poco a poco en la idea y planteamiento y pensamiento del presidente Uribe sin tener ningún grado de relación con él, ni directa ni por interpuesta persona. ¿Cómo se hace contacto? Solamente por una columna de opinión que yo escribí en el 2010. Cuando termina esa etapa del gobierno, el presidente Uribe y entra Santos, muy rápido empiezan a hacer una narrativa de que Uribe estaba solo. Y entonces yo escribo una columna que se llamaba La soledad de Uribe, ¿Dónde la escribiste? en un periódico digital que desapareció. ¿Ah, sí? ¿Cómo llamaba? ¿Te acordás? No recuerdo mucho, creo que bien. tal vez hasta universitario. ¿Pero Lo ahí cierto- aportabas tu granito de arena o esa vez fue que decidiste poner esa? No, ahí escribí y dije todo lo contrario. El país rodea a una persona que le ha entregado su experiencia, dedicación, etcétera. Si hay alguien que no está solo es él. Estábamos ya en esta discusión en el 2010-2011. Y lo que termina Discusión sucediendo... con Santos. Claro. La U de Uribe y la U de Empezó la la Unidad etapa Nacional. de traición. Así es. Donde, La U de Uribe y la U de la Unidad claro, Nacional. toda esa división de Así donde es. la política tradicional
se queda, recuerde usted la decisión que toma, se queda con el presidente Uribe, hay una división. En toda esa etapa yo era todavía casi que estudiante universitario, recién salido. Y a mí me llega un correo electrónico, yo no sé si él recuerde esto, y me dice: muchas gracias por su columna, Álvaro Uribe Vélez. Dios mío. Y yo dije, ese era el título. Y yo dije, esto debe ser alguna secretaria o alguien por ahí que me escribió. Ahí le bastaste el trofeo. Y yo le dije, pues muchas gracias. Y empezó una correspondencia vía correo electrónico, porque yo no tenía ni WhatsApp, existía, ni BlackBerry, yo tenía nada de eso. En resumen, alguna vez me dijo: el sábado voy para su tierra. ¿A Barbosa? Sí. ¿Será? ¿A qué hora? A las 4. Y yo me fui para el parque a esperar si llegaba o no. Usted de más que llegó en el recorrido. De más, sin duda. Llegaron, se baja Álvaro Uribe del carro y yo dije, ¿qué año? Me le arrimo, 2011. 2011. Me le acerco y le digo por un ladito: presidente Hernán Cadavid. Y voltea y me dice: anoche le contesté su correo. Y yo, entonces sí era él el que me contestaba. Andrés, ahí empieza la conversación. Y no había un lugar donde él estuviera que yo no estuviera o trataba de estar captando el mensaje. 2014, primera elección del Congreso de esa bancada del Centro Democrático. Me incorporan o me traen a mí a Bogotá como director de jóvenes de la campaña presidencial. ¡Qué bien! Y ahí, Oscar Iván Zuluaga. Claro, por Oscar Iván Zuluaga, a quien además hay que decir, mucho le agradezco. Y para el Senado del 2014, pues hay esa llegada de esa bancada con el presidente Uribe a la cabeza y a mí me incorporan como asesor. Lista cerrada, Álvaro Uribe encabezando. Exactamente. Y Cámara igual. Y Cámara igual, 2014, 2015, 16, plebiscito. Plebiscito, esa discusión nacional. Por 56.000 votos. Yo ando camino el país en todo lo que pueda con el presidente Uribe. Ganamos el plebiscito. Usted recuerda el papel que se jugó. Así es. Y rápidamente llegó a esto porque cuando se gana el plebiscito, yo había venido haciendo un trabajo con jóvenes en todo el país. Y una vez me llegó una invitación y me dijo: no, es que La Habana lo quieren escuchar. Y pues todo el secretariado de las FARC estaba todavía en condición de ilegales. Y yo le digo: presidente, me están invitando a esto. Después de una discusión me dijo: váyase. Cuando yo regreso, me dice: yo lo quiero en el Congreso. Y yo: ¿pero de dónde? Si yo soy un asesor aquí, ¿yo cómo me voy? Vaya que la opinión lo saca. Y ese fue mi primer intento del año 18, que Linda usted votación. recuerda muy bien. Sí, claro, senador, porque además yo no tenía la más mínima estructura. A mí no me acompañaba un edil de una comuna, de ningún municipio, ni de Medellín. ¿Cuánta votación en el 2018, Hernán? 14.000 votos. 14.000 votos. 14.000 votos. Así es. Por allá empezó un ruidito y dijeran: si a ese muchacho le hubieran ayudado un poquito, lo logra. Claro. Pero todo es cuando debe ser. Así es. Del 18 al 22 viene lo que yo no sé qué venga para mí en el futuro en términos de formación, pero viene lo que yo estoy seguro es la etapa más importante de formación política y personal en mi vida. Y jurídica. Que fue acompañar al presidente Uribe como el coordinador de su equipo de trabajo aquí en este Congreso de la República. No va a haber una etapa más valiosa para la formación. Pero hablemos de eso. 2018 llega usted con el presidente Uribe, ya en una lista no cerrada, sino abierta. Sí, él repite elección. Así es. Lista encabezando abierta. lista. Él encabeza la lista. ¿Usted llega con él? Yo no llego inmediatamente. Yo hago unos meses de dirección jurídica de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Sí, señor. Del gobierno Duque, Duque, en la hoja de vida. En donde eso duró muy poquito tiempo, por una razón. Porque llega un mensaje cuando se crea toda esta situación que hoy seguimos enfrentando, padeciendo, que es el montaje ruin de un juicio político que le han establecido. Y para el año 2018 ese monstruo empezaba a sacar la cabeza. Lo venían trabajando desde hacía muchos años. Totalmente. Y en el 2018 empieza a mostrar la cabeza y me dicen: vea, es que el presidente Uribe está necesitando una persona que conozca el partido, que conozca el Congreso, ya veníamos un poco de eso, que pues entienda el tema político y esto, y que conozca el proceso judicial. Y yo me había convertido como en el que más estudiaba ese caso, sin ser abogado del proceso, pero lo conocía. Y dijo: no se diga más, vamos a acompañarlo, y ahí me convierto en el coordinador de su equipo de trabajo durante todos estos últimos años. Pero ahí le toca la etapa emocional de la salida de Álvaro Uribe en el durísimo. 2019. A mí me toca toda que usted esa etapa. cada vez que
tiene la oportunidad, cuenta que es el momento más difícil emocional, porque yo parto de algo, Hernán, todo es una etapa emocional de la vida. Claro. Y cuando la emocionalidad no marcha, el ser humano está bajito. Sí. Y ese fue el momento más difícil de lo emocional del Centro Democrático al ver a su jefe irse del Senado de la República. Sí, claro. Pero eso era trabajado, eso era planeado. Esto no ha sido nada que fue simplemente por un tema de suerte, no, eso fue planificado. Así es. Es así y las reflexiones que deja senador es decir, me voy en la mente a esos momentos y tan difíciles cuando hay un anuncio de esa injusta medida de aseguramiento, es cuál es la reacción. Creo haber sido una de las primeras personas que conversé con él cuando se conoce la noticia y qué va a pasar acá. Pues más allá de lo que se haya dicho y todo eso, una característica, serenidad ante el momento más complicado. Y es eso, lo que uno fue echando a la maleta. Claro, claro. Esas lecciones y todo esto. Y bueno, pues es la vida la que ha ido permitiendo que se pueda avanzar, que lo podamos seguir acompañando, que podamos seguir aprendiendo todos los días. Y a mí también me correspondía, digamos, después de esa etapa, y tener la posibilidad, la oportunidad de oro, hermosa, de honor, que me han dado los antioqueños de ser representante a la Cámara. Cabeza de lista de la Cámara en el 2022. Así es, cabeza de lista de la Cámara en el 2022. Ese era un homenaje. Pues, a la honestidad, al trabajo, a la disciplina. Y era un reto también muy grande. Además porque la disputa de la Cámara de Representantes no era una tarea sencilla. Cierto. Porque quien la venía liderando ha sido un hombre de todos los quilates en el desarrollo de la tarea del Congreso, que es nuestro buen compañero y amigo Oscar Darío Pérez. Estuvo hace 8 días acá. Ah, bueno. Entonces, así es. Era llegar una persona nueva, joven, de expectativa, que no sabíamos cómo nos podía ir, a sustituir, entre comillas, a un hombre probadísimo, de mucha experiencia. Entonces, para nosotros era un reto muy grande. Y ustedes también en la orientación política que hicieron en Antioquia, Andrés, con la responsabilidad que has tenido en el departamento. Todas esas condiciones se dieron. Hernán tiene la posibilidad de ser cabeza de lista. Salimos electos, afortunadamente, con la primera votación de la Cámara de nuestra lista. 56.000 votos. Así es. Sí, señor. Y era un reto, y era una responsabilidad, y era todo lo que representa ser la cabeza de la lista del Centro Democrático en la tierra del presidente Uribe en uno de los momentos más difíciles de su vida política. Totalmente. Ahí está contada prácticamente el resumen y la historia de Hernán Cadavid en lo político, en el Congreso, y lo que hace desde que aparece en el escenario de Barbosa, es ciclista, sí. pasa por el colegio, va a la Universidad Medellín y está acá. ¿Cómo ve el gobierno Petro? Andrés, yo creo que ha sido una tremenda catástrofe y retroceso para el país. Más que algunos resultados de indicadores que por sí muchos son muy malos, es en el daño institucional. Ha sido una carga de profundidad. La desatención a las decisiones judiciales, el irrespeto a la autoridad del Congreso de la República, el irrespeto a los jueces de la República, romper los códigos de conducta de lo que representa ser un gobernante, las desapariciones en la escena pública, que muchas la ven como si nada fuera o como una normalización, es el despropósito, es un agravio a la figura de la dignidad presidencial y la ruptura institucional, que si no lo protegemos, la institucionalidad me refiero de lo que está sucediendo, el daño puede ser irreversible. Me llama la atención mucho que la semana pasada, pues Gustavo Petro desaparece unas 60 horas. Sí. Y en esas 60 horas al reaparecer dice que hay un atentado contra él, muestra una foto de una carcasa que es un lanzagranadas que tiene una sola oportunidad, que ya estaba usada y que supuestamente la policía lo tenía y que la explicación de la policía no satisfacía al presidente. No me convence. Digo. No me convence. Entonces uno dice, Dios mío, y en el 2002 Álvaro Uribe lo reciben con rockets. Y le pregunta a uno, un senador como Pablo Catatumbo en este programa, y le dice, ¿qué pasó? Y dice, simplemente fallamos, no tuvimos puntería, pero murieron 23 personas en el centro de Bogotá y hirieron a 69 personas. Entonces uno dice, ¿qué tal que Gustavo Petro hubiera vivido eso? ¿Qué habría pasado en este país? No se cae el gobierno, pero además la historia y el tiempo y los hechos
Yo creo que la vida, senador, no se queda con nada y tarde o temprano le demuestra al país la condición de quien se sustenta en discursos y narrativa y odio y los hechos. Eso que usted acaba de decir me parece un ejemplo inmejorable. Le agrego además, cuando esos rockets pegaron en las esquinas de la Casa de Nariño, lo que terminó sucediendo con el presidente Uribe, y ahí están las imágenes retratadas, es que instauró el primer Consejo de Seguridad en la entrada a la Casa de Nariño. El otro aparece en unas carcasas viejas halladas en el mes de febrero y dice me desaparezco 60 horas. Entonces yo creo que el país al final del día, más allá de si le gusta o no Uribe y toda esa cosa de división, el país tiene que concluir qué es lo que aquí está pasando y decir este mal que se presentó, que muchos lo llaman necesario, yo no creo porque hayamos tenido que vivir eso, pero que ya está a 14 meses de terminar, tiene que ser una lección como una especie de vacuna, un anticuerpo, si se quiere decir así, para que los colombianos nunca más se dejen tentar de una narrativa que lo único que hace es sembrar odio mientras el país se va por el despeñadero. Usted dice 14 meses a elecciones. A elecciones. El escenario, aquí hemos traído de todos los sectores políticos, sí, de centro, de izquierda, de derecha, de centro izquierda, de centro derecha. Ha venido Sergio Fajardo, ha pasado Jorge Enrique Robledo, Alejandro Gaviria, ha pasado Pablo Catatumbo, Isabel Zuleta y ha venido mi partido también. Y hemos tratado de ser equilibrados en la información y en la entrevista. ¿Usted cómo ve las elecciones del 2026? Se habla que el 35% lo tiene Gustavo Petro y la izquierda, el 35% lo tiene la derecha y Álvaro Uribe, y hay un centro que fluye, que es un 30%, que puede estar votando por Petro fácilmente, o podría estar votando por Santos, o podría estar votando por Duque en 10 años hacia atrás. Hoy, ese centro, ¿hacia dónde se podría mover? Yo creo que si alguien tiene hoy una crisis grave de definición política, de personalidad, es el centro en Colombia. Así es. No solamente porque es ambiguo y que uno no sabe al final del día por dónde van, si son un rasgo de oposición, si son un rasgo de independencia o el otro día son un rasgo de gobierno, pero tienen en este momento, en mi opinión, un lastre más grande. Y es que gran parte del centro político de Colombia contribuyó a generar la crisis que hoy vive el país. Y hoy no saben cómo salirse de ese escenario para proponerse como la solución a la crisis que ellos crearon. Así es. Eso ha creado inclusive una destrucción. A mí poco me gusta hablar de los otros partidos como de sus situaciones internas, pero es que es un hecho notorio y además incontestable. La institucionalidad, por ejemplo, el partido por excelencia que aduce el discurso verde es el discurso centro es el Partido Verde. Así y es. que hoy, ¿qué ha pasado? Carlos Ramón González, su fundador, imputado y renunciado. 3 o 4 facciones, unas con Petro, otras que no, son gobierno y son oposición. ¿Qué le van a plantear al país? Y una pelea de Claudia López, Angélica, un escenario con JP, o sea... Entonces yo sí creo, más allá de todas esas... El expresidente Name en problemas. No, todas esas circunstancias, Sandra Ortiz, es decir, aquí no se nos puede olvidar a los colombianos quiénes fueron los que enarbolaron el discurso de la lucha contra la corrupción. Y todos los que dijéramos, tengo algún reparo con la consulta, entonces usted está con la corrupción. Dedo señalante permanentemente, así construyeron sus carreras, contribuyeron a la elección de Petro. ¿Hoy qué van a plantear? Don Hernán Cadavid. Senador Andrés, muchas representante, gracias por estar en Diálogos con Andrés. Gracias a usted, gracias por este espacio, gracias por lo que has hecho y gracias por permitirnos a nosotros también ampliar esta conversación que a todos nos sirve mucho. ¿Te sentiste cómodo? Me sentí muy cómodo, me sentí como conversando por allá en el parque de Escoge un Pueblo. De Barbosa. Bueno, de Barbosa. Así es. Señores, nos volvimos a reencontrar en Diálogos con Andrés. Un abrazo grande. Nos reencontramos. Chao. Muy especial.